Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Ya todos desconectaron el celular? No vayas a hacer el oso de que te suene en medio del mensaje. Uno puede hacer todo en la vida menos el ridículo. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, le está hablando a Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Ese mismo versículo yo lo quiero leer en unas versiones diferentes que nos van a ampliar lo que dice la Reina Valera. La Biblia hispanoamericana dice de la siguiente manera: pero ahora tu reinado no durará. El Señor se ha buscado un hombre de su confianza. Cuando dice un hombre conforme a su corazón, esta lo traduce un hombre que de su confianza, para convertirlo en jefe de su pueblo, puesto que no has cumplido lo que te ordenó. Ahora la nueva Biblia, la versión libre dice: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado a un varón conforme a su corazón y le ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido al mandamiento del Señor. Ahora pasa al capítulo 16, por favor. Avanza 3 capítulos y vamos a encontrar al hombre que Dios escogió para reemplazar a Saúl. Hay un contraste entre la vida de Saúl y la vida de David, y es un contraste teológico, es un contraste profundo. Quisiera tener el tiempo para desarrollarlo, pero por encima esta mañana lo vamos a ver. Versículo 7 del capítulo 16 dice, la PDT dice: pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. Eliab no es el hombre que he elegido, aunque para ti, Samuel, llena todos los requisitos, llena tus expectativas, llena tus estándares. Yo he elegido a un hombre no por apariencia, no por aspecto humano, sino que he elegido a un hombre que sea conforme a ¿qué? A mi corazón. Cuando hablo del corazón del adorador, me quiero referir a su esencia. Me quiero referir a la naturaleza de un adorador, de un hombre que adora a Dios. Déjame repasar la definición de adoración. Adoración es la expresión de gratitud y de amor por quien es Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que ha dicho y por lo que ha prometido. Veo que algunos se la aprendieron. Adorar es expresar gratitud y ¿qué? Y amor. Pero para adorar a Dios necesitamos un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos, a lo que Dios espera de nosotros. Y cuando leía la expresión un hombre conforme al corazón de Dios, empecé a tratar de entender, a tratar de explicar, a tratar de comprender a qué se refería Dios cuando dijo un hombre conforme a su corazón. Porque humanamente David estaba lejos de llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios.
David era un tipo políticamente correcto, era un tipo sagaz en cuanto a la política, astuto, era casi que maquiavélico. David era mujeriego, David era sanguinario, y aún así Dios dice que era conforme a su corazón. Entonces a nosotros leer eso hoy nos cuesta entender, nos cuesta comprender, y más porque uno mira la vida de Saúl, a quien Dios está desechando, y Saúl no cometió las locuras que cometió David. A nuestros ojos, a nuestro parecer, pero a los ojos de Dios cometió cosas que lo llevaron a que Dios lo desechara. Es interesante porque Dios le dice a Saúl, Dios tenía para ti planes duraderos. Lo que Dios le está diciendo a Saúl es, esto que está pasando no era la idea de Dios. Dios quería que tú duraras, pero lo que hiciste hizo que Dios hiciera un alto, te sacara a ti de escena y colocara a alguien en tu lugar para hacer lo que tú tendrías que hacer. Y entonces le dice, Dios se ha provisto de un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué te leí las otras versiones? ¿Por qué te leí algunas traducciones diferentes para redondear la idea? Lo que Dios quería era un hombre que lo complaciera. Eso quería Dios, un hombre que lo complaciera. Complaciera como obedeciéndole. Dios estaba buscando a alguien que hiciera lo que él quería que hiciera. Dios estaba buscando a alguien que viviera las formas a su manera y no a la de él. Y esto me da libertad a mí y me da paz, porque Dios sabe el material del que estamos hechos. Dios sabe que somos propensos a fallar, Dios sabe que somos propensos a equivocarnos, pero Dios también sabe cuando el error que cometemos proviene de nuestra propia humanidad o proviene de un corazón endurecido y rebelde. Hay dos tipos de errores. Hay errores que son de tu naturaleza y la mía, pero hay errores que son el fruto de corazones endurecidos. No es lo mismo cuando te equivocas por ser humano a cuando cometes un error que estuviste planificando, masticando, meditando, llevándolo a cabo milimétricamente. Y hay gente que dice, perdóname, es que soy humano. Mentiras, esa persona sabe que lo concibió, lo pensó, lo meditó, lo preparó, lo ejecutó. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl tenía un corazón duro para Dios. Pero cuando miramos estos textos, entonces encontramos que Dios quiere un hombre que lo complazca, que le obedezca, que lo ame y que haga a su manera. Hay un detalle poderoso que nosotros no sabíamos o que poca gente sabe. La frase en sí no dice sobre el carácter de David, sino sobre el carácter de Dios. No está hablando que David reuniera los requisitos del corazón, sino que está hablando que en David se reflejaba más de Dios que lo que él mismo era. ¿Me estoy haciendo entender? No estoy hablando de la bondad de David, estoy hablando de la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios escoge a David y desecha a Saúl? Déjame parafrasearlo. David aparece porque Saúl se ha negado a hacer algo que Dios quería. Si Saúl no se hubiera negado, David no hubiera aparecido. David aparece porque Saúl se negó a hacer lo que Dios quería. El error de Saúl, ¿sabes dónde estaba? En el manejo de las guerras, en el manejo de lo que hacía. Y encontré una palabra en hebreo, Jerem, J-E-R-E-M, Jerem, que significa destrucción total. Y empecé a entender la diferencia entre Saúl y David, porque cuando Dios le decía a David que hiciera algo, David lo hacía completo. Cuando Dios le decía a Saúl que hiciera algo, él lo hacía a medias. Y Jerem
Es una palabra que algunos teólogos, algunos biblistas la relacionan con la guerra santa o las guerras de Dios. Los dos eran hombres de guerras. Saúl tuvo victorias, Saúl destruyó enemigos, Saúl alcanzó victorias, pero la manera como Saúl lo hacía era muy diferente a la manera como Dios quería que él lo hiciera. Está siguiendo, ¿verdad? Entonces David aparece y David va a la guerra, pero David va de otra manera. Por ejemplo, la manera de ir a las guerras, ¿sabes cuál era? Preparar primero la guerra en la presencia de Dios, ofrecer sacrificio y antes de ir a la guerra haber estado con Dios. Pero por último, cuando la guerra acababa, haber consumado todo, haber destruido todo. Saúl no comenzaba en Dios y tampoco terminaba en Dios. David tenía errores, como tú lo sabes, pero David siempre que fue a la guerra, tú lo lees en toda la Biblia, dice: y David consultó a Jehová, y David trató esto con Jehová, y David le preguntó a Jehová. Y cuando la guerra terminaba, David no tenía problema en exterminar a quien tuviera que exterminar, porque David no dejaba obras incompletas para Dios. Por eso cuando Goliat cae, David se tira y le vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cosas a medias, Dios quiere obediencia completa. Quiero hablarte esta mañana de algunas características que tiene el corazón, la esencia, algunas cualidades, algunas cosas que son naturales en la vida de un adorador. Número uno, le duele ofender a Dios. Un adorador no es una persona que nunca se equivoca, sino que es aquel que le duele fallarle a Dios, pero tiene la capacidad para arrepentirse. El adorador no pasa tiempo sin pedir perdón. El adorador no pasa tiempo sin humillarse. El adorador tiene una conciencia que le permite entrar en razón y decir: Señor, te fallé, no debí decir eso, no debí actuar así, no debí ver esto, no debí hablarlo, no debí hacerlo, pero aquí estoy para decirte: perdóname. Porque el adorador quiere que agradar a Dios. La diferencia de un adorador y el que no lo es que el otro puede pecar, puede fallar, puede herir, puede lastimar, pero nunca viene a decir: Señor, perdóname. Es como esa gente que tú conoces en tus relaciones, que te hiere, que te ofende, y por más que tú le digas: mira, discúlpate porque lo que dijiste es mentira, discúlpate porque actuaste mal, esa persona no tiene la sensibilidad para decirte perdón. En realidad nunca debí herirte, pero el adorador sabe que pecó, sabe que falló, pero viene delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy, límpiame, lávame, perdóname, porque no quiero herir tu corazón. Dile al que está a tu lado: el que ama a Dios le duele ofender a Dios. Predícale a alguien más, dile: el que ama a Dios le duele cuando le falla a Dios. Cuando David cae con Betsabé, el profeta Natán viene, ¿se acuerdan la historia? Y Natán usa la analogía, la metáfora del pastor de ovejas que tenía muchas ovejas, pero que se fijó en una. ¿Por qué Natán aborda a David de esa manera? Porque él venía de ser pastor de ovejas. Sabe que le está tocando sus raíces, le está tocando su esencia, le está tocando donde a él le dolía. Y cuando Natán le dice: ¿qué haremos con este hombre? Hay que matarlo. Y Natán le dice: rey, ese hombre eres tú. Lo mismo pasó con Saúl. Desobedeció a Dios y Samuel viene y le dice: locamente has actuado. Algunas traducciones dicen que le dijo: te has comportado como un idiota, has actuado como un tonto.
¿Sabes qué hizo David cuando el profeta lo confrontó? Se metió con Dios, se humilló y le pidió perdón y restauración a Dios, y le costó ser restaurado. ¿Sabes qué hizo Saúl cuando el profeta lo confrontó? Le dijo: baja conmigo ante el pueblo, que si la gente te ve a mi lado van a pensar que todo está bien. No importa si Dios me desechó, pero que la gente crea que todo está bien. Al adorador le importa más la opinión de las personas que lo que Dios esté pensando. Perdón, al adorador le importa más lo que Dios está pensando de él que lo que la gente pueda creer que piensa. Señores, aquí hay algo, y es que Dios sí conoce nuestro corazón. Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Yo hoy te quiero decir, nosotros podemos aparentar estar bien, podemos fingir que todo está bien, podemos decirle al líder, al pastor, o yo como pastor aparentar que todo está bien, pero delante de Dios sabe lo que hemos hecho, Dios sabe lo que hemos cometido. Y hoy yo quiero decirte, un adorador es pronto para arrepentirse, un adorador es pronto para humillarse, un adorador hace lo que hizo David en el Salmo 51. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Luego más adelante en el versículo 10 del mismo capítulo 51 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación, y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Un adorador se preocupa por estar bien delante de Dios. No te voy a hacer una lista de pecados acá para que los enumeres, hagas un checklist. Pecaste, no pecaste, no. Tú y yo sabemos cuando ofendimos a Dios, porque el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros te da testimonio y te dice: acabas de mentir, acabas de murmurar, acabas de actuar mal, acabas de ser duro, acabas de herir, acabas de lastimar, acabas de pecar. Y uno lo sabe porque el Espíritu da testimonio. Mi pregunta es: una vez que el Espíritu enciende dentro de ti las alarmas de que pecaste, ¿qué haces? ¿Sigues de largo o te detienes a decir: por favor, perdóname? El adorador no aplaza su momento de arrepentimiento, porque un adorador no es una persona que no se equivoca, sino es alguien a quien le duele fallarle a Dios. Segunda característica que tiene el corazón de un adorador: es sensible y humilde a la voz de Dios. Un adorador tiene un espíritu tierno, un corazón tierno. A un adorador se le conoce por la ternura de su corazón, porque es sensible a la voz de Dios. Uno lo conoce, uno lo percibe como predicador, uno lo percibe cuando está ministrando, porque hay gente, mira, que pueden ver ángeles, pueden ver al Señor Jesús en escena y les da lo mismo. Hay gente que solo basta con que Dios le diga: hijo, te amo, y su corazón se derriten, se derraman delante de él. Hay un hombre en la Biblia llamado Felipe, que me gustaría que miraras tu Biblia en Hechos capítulo 8, y miremos la sensibilidad de este hombre. Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Alguien lo tiene? Abre tu Biblia, tranquilo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, ¿están conmigo? ¿Por qué están tan callados? Entonces él se levantó y se fue. Siga leyendo, por favor. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para... Aquí había venido el etíope a adorar.
volvía sentado en su carro y estaban leyendo en el carro al profeta Isaías justo, y dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, otra vez en la primera expresión, levántate y ve. ¿Qué hizo él? Se levantó y fue. Ahora le dice: acércate a ese carro. ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: amigo, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario le respondió y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Sabe qué me dice ese texto? Que él le predicó acerca del bautismo. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Mira esta frase tan hermosa: y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. ¿Por qué siguió gozoso su camino el eunuco? Porque encontró la salvación, porque encontró a Jesús en su camino. Él vino a adorar lo que no sabía, él vino a adorar lo que no conocía. Pero en ese camino a adorar, Dios movió a otro, Dios incomodó a otro que era humilde y sensible para hacer la voluntad del Señor. Qué importante que los adoradores seamos sensibles a lo que Dios nos diga. Qué importante que los adoradores tengamos el corazón tierno y no el corazón duro, porque donde hay un corazón tierno, Dios todavía habla. Donde hay un corazón tierno, Dios todavía dice: ve y abrázale, ve y predícale, ve y siémbrale, ve y ofréndale, ve y ayúdalo. ¿Por qué? Porque el que tiene el corazón tierno y sensible, se le facilita ir y hacer lo que Dios le dice que haga. Yo creo que en Vida Plena Dios está levantando una generación de adoradores con el corazón sensible, con la capacidad de hacer lo que Dios quiere que haga. Dios está levantando una generación de adoradores que quieren complacer a Dios. Y si Dios te dice: ve y abraza a tu enemigo, lo vas a abrazar. Ve y sírvele a alguien, le vas a servir. ¿Por qué? Porque detrás de toda indicación de Dios hay un propósito. Cada vez que Dios te pide que hagas algo, hay un propósito. Pero te quiero preguntar algo: ¿cómo reaccionas tú cuando Dios cambia tu agenda? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice: deja de hacer lo que estás haciendo porque hay un cambio en el plan? ¿Cómo respondes? Señor, me cuesta. No, yo no lo voy a dejar de hacer. Yo ya tengo toda mi vida organizada. Si Dios te habla y te pide un cambio de plan, esa respuesta revela tu corazón. Hay dos cosas que revelan el corazón. Una, las instrucciones. ¿Cómo respondes cuando alguien te da una instrucción? Y número dos, ¿cómo respondes cuando alguien te corrige? ¿Quieres saber cuánta soberbia hay dentro de ti? ¿Quieres saber cuánto orgullo hay dentro de ti? Evalúate cuando hay un cambio de planes, cuando Dios cambia tu agenda, cuando Dios te dice: no viajes y tú no viajas, cuando Dios te dice: quiero que te quedes en lugar de hacer lo que vas a hacer y tú lo haces. De hecho, la pregunta debería ser: ¿hace cuánto que tú hay un cambio de planes en tu vida porque Dios cambió la agenda?
Si en tu vida no hay un cambio de planes, porque todo lo llevas en tu orden, todo lo llevas estrictamente a tu manera, es porque Dios sabe que a ti no te puede hablar, porque es caso perdido. Tú a Dios no le obedeces. Yo no estoy diciendo que seas desordenado. Yo no estoy diciendo que vivas improvisando. Yo lo que estoy diciendo es que Dios también cambia los planes. Dios tiene a veces cuando Dios cambia tu plan es porque hay un propósito más grande del que tú estabas creyendo. Ese hombre, cuando Felipe, Dios le habla que vaya al eunuco, Felipe se estaba preparando para una campaña impresionante, para una campaña donde muchas personas iban a ser impactadas. Pero Dios le dice: deja los miles y dirígete a uno, deja la multitud y enfócate en uno. En la mente de cualquiera dice: no es un buen negocio, aquí hay más que dedicármele a uno. Pero lo que Felipe no sabía es que ese uno al que Dios lo estaba llevando era principal de toda una nación, y que a través de uno un país iba a ser impactado. Cuando Dios te hable, no tardes en obedecerle. Sé humilde, sé sensible, porque hay un propósito. Cuando Dios cambia tus planes, cuando Dios cambia tu agenda, es porque Dios tiene algo más grande a través tuyo para alguien. Aplaude a Jesús. ¿Sabe dónde estaba Felipe? En Samaria. Era una ciudad al norte de Israel. Ahora Dios le dice: desciende al camino de Jerusalén en Gaza. Eso es al sur de Israel. Lo está mandando de un extremo a otro. Estamos hablando de un viaje de 100 kilómetros. Pero me gusta porque la Biblia dice: y es un camino desértico. No vas a ir entre palmeras, no vas a ir entre árboles, no vas a caminar a la sombra, vas a caminar a altas temperaturas. Pero un adorador es esforzado. Un adorador sabe que hacer la voluntad de Dios le va a costar, pero se esfuerza. Un adorador sabe: me va a tocar madrugar el domingo, pero me voy a levantar. Yo les enseñé hace 8 días que desde el momento en que tú te levantas para bañarte y arreglarte, Dios ya lo toma como adoración. Dios ya lo toma como una expresión de amor. Me va a costar ir de aquí a allá para hacer mi grupo de vida. Tengo que desplazarme a un lugar a otro para predicarle a alguien, pero soy un adorador. Soy un adorador y sé que en mi incomodidad alguien va a ser bendecido. En mi incomodidad alguien va a conocer de Jesús. Tremendo, poderoso esto, porque él dejó todo lo que estaba haciendo y se va. Pero lo que Felipe ignoraba es que ese hombre también había hecho un viaje de muchos días para venir a adorar. Ese hombre no estaba tirado en la cama, él venía viajando también. Y Dios dice: al esfuerzo de este voy a provocar el esfuerzo de otro para que conozca a Jesús. Ahora imagínate un funcionario de ese nivel, cuando regresa a su país, gente lo va a oír hablar de Jesucristo. Ese hombre se fue bautizado, ese hombre se fue salvo, y la Biblia dice que se fue gozoso. Vengo a decirle a alguien que por causa de tu sensibilidad, por causa de tu obediencia, Dios va a cambiar el lamento de alguien en gozo. Dios va a cambiar el luto en alegría. Dios va a cambiar el lloro en celebración, porque aquí hay adoradores sensibles a la agenda de Dios. Mira, el día viernes cuando estábamos en Santa Marta, yo llegué al auditorio y recordé que cuando Barranquilla comenzó también era un grupo pequeño, 40, 50. Y vi Santa Marta y me confronté y dije: Señor, tremendo esfuerzo, viajar, invertir, todo para que venga un grupo. Y por dentro el Espíritu Santo me dijo: vas a predicar como si estuvieras en un estadio. Hermano, saqué mi mensaje, empecé a fluir, a predicar, y al final la gente empezó a escribirme gracias. Necesitaba esa oración, necesitaba esa palabra. Pero lo que yo ignoraba, y luego alguien acá me escribió, fue una amiga que viajó de un pueblo hasta Santa Marta para oírlo. Que a veces yo creo que el que me estoy esforzando soy yo, y no, hay alguien que está esforzándose para encontrar a Dios, pero necesita un Felipe sensible que vaya a darle luz, a darle claridad, a darle respuesta. Por eso un adorador tiene su agenda disponible para la agenda de Dios. Mi agenda está al servicio de la agenda de Dios. No, pero yo no puedo dejar la oficina.
Si Dios te dice, deja lo que estás haciendo y vete a tal lugar, te vas a ir. Porque hay propósito. Diga conmigo, hay propósito. Tercera cualidad. Pero antes déjame decirte esto. Dios no trabaja con gente altiva que aparenta ser humilde. Dios trabaja con gente humilde que lo demuestra en su sensibilidad. Porque Dios le dijo a Felipe y no a otro, porque Felipe lo haría. Que Dios nunca tenga que cambiar de persona, porque dice, Él podría hacerlo, pero es que Él siempre me pone problema. Mejor le digo a otra persona. Que Dios, cuando diga tengo una misión para ti, no diga es la persona con todas las cualidades y los dones, pero nunca tiene tiempo, siempre tiene pretextos, siempre tiene trabas. Mejor llamo a este, más humilde, más sencillo, pero siempre dice estoy listo para la misión. Gracias, Señor, por tu silencio. Tercera cosa que quiero mostrarte del corazón de un adorador. El adorador tiene un profundo sentido de la gratitud. Escriba eso, tiene un profundo sentido de la gratitud. ¿Conoces personas que alguna vez te dijeron yo te debo mucha gratitud? Pero nunca te lo expresaron. Solamente dicen que están endeudados contigo, que tienen una deuda de gratitud contigo, pero jamás han sido agradecidos. Porque la frase, alguien dijo esto, que una cosa es estar agradecido y otra cosa es ser agradecido. Los adoradores no están agradecidos, los adoradores son agradecidos. Un adorador expresa su gratitud. Un adorador expresa su amor. Un adorador no dice Dios conoce que en mi corazón lo que están cantando allá, pero mi boca no dice yo lo estoy cantando en el corazón. O como lo aprendimos que tal cosa no existe, como que no fui hasta con ustedes, pero estoy en el espíritu. Los acompañé de espíritu. No. Mire la Biblia en segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 16. Los adoradores tienen un sentido profundo de la gratitud. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Míralo en tu Biblia para que lo leas conmigo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, diga conmigo Mical. Mical era hija de ¿quién? De Saúl, era la hija menor del rey Saúl. Aconteció que ella miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Qué fue lo que en realidad Mical menospreció? La adoración de David, la alabanza de David. Para Mical, el levantar las manos, para Mical el dar gritos de júbilo, para Mical el aplaudir, para Mical el danzar era ridículo. Era un asunto de menosprecio. Y cuando David llega a su casa, dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo a su casa. Haga una pausa acá y mírenme a mí. ¿Cómo cree que iba esa gente a su casa? Gozosa, alegre, como cuando tú vienes a un servicio donde la gloria de Dios se manifiesta. Tú vienes a un servicio donde Dios te toca, donde Dios te ministra, donde tú te quebrantas. Tú no sales amargado, tú sales feliz para su casa. Y así iba David, porque el gozo no solamente es del pueblo, el gozo también es de quienes ministramos. Uno sabe cuando hubo un servicio de esos, uno dice, wow, Señor, hoy la rompiste, papá, hoy te fajaste, Dios, hoy te luciste. Y esa satisfacción en mi caso es una satisfacción que me dura días enteros, diciendo, Señor, qué servicio, qué unción, qué gloria.
Así iba David. Vi al pueblo feliz, vi al pueblo alegre. Pero cuando llega a su casa, volvió luego David para bendecir su casa. Había sido de bendición para el pueblo, había sido de bendición para todos, pero ahora llega el momento para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo con sarcasmo, con burla y con qué, menosprecio: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical. Diga conmigo, Mical. ¿Qué le respondió? Fue delante de Jehová. O sea, tú lo viste que yo lo hice para los hombres, pero lo que tú no alcanzas a ver es que todo lo que hice, lo hice para Dios. Porque el hombre natural, hace unas semanas atrás yo decía esto en mis redes sociales: nunca trates de explicarle una verdad espiritual a un cristiano natural, porque el cristiano natural, lo espiritual, te lo ve como locura. Yo no estoy hablando de no cristianos, estoy hablando de cristianos, pero que están en la dimensión de lo natural. Piensan como naturales, hablan como naturales, viven como naturales. Pero tú le hablas a un espiritual de temas espirituales y te dice: wow, yo tuve algo similar. Tú sales del servicio y le dices: hoy sentí a Dios. Y el espiritual te dice: a mí Dios también me habló, sentí un fuego, sentí la presencia. Pero tú vas y le hablas a un natural y dices: sí, el servicio estuvo bien. Y David llega para bendecir su casa y ella le sale. Pero David no se quedó con la ofensa. David no se quedó con el insulto. David no se quedó con el agravio. David no se quedó con el menosprecio. David no se sintió ridículo. David no se sintió humillado. ¿Sabes qué dice la palabra? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, wow, aleluya, y a toda tu casa, para confirmarme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ahora le dice: si lo que te parece ridículo, si lo que te parece vil, si lo que te parece menosprecio, que yo cante, que yo alabe, que yo salte, que yo dance, pues querida esposa mía, prepárate, porque aún lo haré más vil que esta vez, y será bajo a tus ojos, pero será honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos. Porque la indiferencia espiritual sale costosa. Hay gente que no prospera, hay gente que no despega, hay gente que la vida no le cambia, hay gente que 20 años atrás son los mismos 20 años después. ¿Por qué? Por su indiferencia espiritual. Mical menospreció la alabanza, menospreció la adoración, menospreció la gratitud de su esposo, y Mical se quedó estéril el resto de sus días. Hay gente estéril por su indiferencia espiritual. Amor, pero es que es demasiado todos los domingos. Si pudiera, iría todos los días. Pero a ti no te parece que estás dando mucho. Si pudiera, lo daría todo. Porque es que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo lo que yo ofrezca para Dios no es nada comparado con todo lo que Dios ha hecho por mí, con todo lo que Dios me ha amado, con todo lo que Dios me ha entregado. ¿Sabe qué le está diciendo David? Lo que yo estoy ofreciendo es poco para lo que Dios se merece. Hay algo que te va a estremecer, porque la palabra Mical significa ¿quién como Dios? Su nombre decía una cosa, su forma de adorar decía otra. ¿Quién como Dios? No hay otro como Dios. Cuando decían Mical, estaban diciendo no hay nadie como Dios. Pero cuando miraban a Mical, Dios es cualquiera. Hay gente que dice: Señor, te amo con todo el corazón. Pero cuando llega el momento de su gratitud, no de estar, sino de ser agradecido, no lo pueden ser. Solo están, pero no son agradecidos. Pero David deja al descubierto la razón por la que él
hacía lo que hacía. Hay otras versiones que dicen que David estaba saltando, que ella le dijo que parecía una ramera. Hay unas versiones que dicen que lo trató de prostituta. Le dijo: te has comportado como las prostitutas. ¿Por qué? Porque cuando David danzaba, daba vueltas en el aire, David hacía el giro completo, su manta se levantaba y todo el mundo veía la intimidad de David, veía sus partes nobles. Y ella lo estaba mirando desde la ventana. Ella estaba en el palacio de la comodidad. Ella estaba en el palacio del estatus. Ella estaba en el palacio de la posición. Soy la esposa del rey. Pero el rey, ¿dónde estaba? Metido en la alabanza. Eso me habla de muchos líderes que no se quieren untar de adoración. No, yo ya estoy en otro nivel. Yo ya estoy en otro puesto. No, Señor, entre más alto Dios te ponga, más me humillaré delante de Él, más le serviré. Hay gente que cree que es tan grande que no sirve para las cosas pequeñas, pero son tan pequeños que no califican para las cosas grandes de Dios. Porque David hacía eso. Y David lo dice: porque yo no merecía estar donde hoy estoy. David le dice: yo era un pastor de ovejas, y los pastores de ovejas no se hacen reyes. Se hacen reyes los príncipes, pero no los pastores de ovejas. Yo agradezco a Dios, dice él. Yo hago todo porque un día yo estaba en un establo, estaba en un potrero, estaba rodeado de ovejas, de vacas, de chivos, y Dios me tomó y me puso donde tu padre debería estar. En otras palabras, Mical, tú estás ofendida porque Dios me dio a mí lo que era para tu padre o para uno de tus hermanos. Porque hay gente que está ofendida con tu bendición. Hay gente que está ofendida con lo que Dios te ha dado. Hay gente que está ofendida con lo que Dios te entregó a ti. Hay gente que dice: yo lo merezco más que él, yo lo merezco más que ella. Pero ¿sabes por qué no lo tienen? Porque ellos no tienen la gratitud que tú tienes. Ellos no tienen la adoración que tú tienes. Ellos no tienen la alabanza que tú tienes. David daba vueltas en el aire, se olvidó de su estatus. Mical, tu padre debería estar aquí, pero no lo está, porque nunca estuvo dispuesto a hacer lo que yo hago por Dios. Hay gente que debería tener muchas bendiciones de Dios, pero no las tienen, porque no le caminan a Dios ni una cuadra, no se mueven ni un centímetro de donde están, porque no tienen ni el más sentido. Y lo voy a explicar en el último punto, del sacrificio. No tienen un espíritu de gratitud. Recuerda tú quién eras. Recuerda de dónde Dios te tomó. Recuerda que tú no tenías nombre. Recuerda que tú no tenías estatus. Ahora tienes un auto y llegas agrandado a buscar estacionamiento acá. ¿Dónde pongo mi auto? ¿Te acuerdas cuando andabas en Transmilenio? ¿Te acuerdas cuando ni en cicla te movías? ¿Te acuerdas cuando muchas veces te tocó colarte en Transmilenio? Ahora que Dios te ha bendecido, no se te olvide de dónde Dios te tomó. No se te olvide que tú eras el rechazado de la familia. No se te olvide que muchos fuimos la oveja negra de la casa. No se te olvide que por nosotros nadie apostaba ni una moneda, nadie creía en nosotros, pero Dios dijo: a la oveja negra la voy a levantar y la voy a exaltar. Al menospreciado, al vil, a lo que no es nada, a lo débil de este mundo lo voy a hacer fuerte, lo voy a usar. Los poderosos de la tierra no creen que Dios pudiera hacer algo contigo, pero a Dios le plació mirarte a ti, usarte a ti, bendecirte a ti. David dice: ¿cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a agradecer si yo no merecía estar donde estoy? Wow. Alguien que levante alabanza esta mañana. Alguien que levante gratitud. Tú me has mirado con amor. Tú me has mirado con amor. Tú me has dado lo que yo nunca pudiera haber tenido. Mical, ¿quién como Dios? Pero de palabras, en evidencias, cualquiera puede ser Dios. El adorador tiene un profundo sentido de la gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste a orar y en realidad no oraste? Solo terminaste diciendo: gracias, gracias, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a tu auto y dijiste: Señor, gracias porque mira, van saliendo hermanos a agarrar Transmilenio de regreso? Yo voy en mi propio auto con mi musiquita, con aire acondicionado. Que hay tráfico, sí, pero no estoy expuesto a que me roben en un bus. ¿Cuándo fue la última vez que aunque en tu casa había un arroz cubano, arroz con huevo,
Tú diste gracias como si te hubieran servido una langosta rellena de mariscos. Es que nosotros somos muy ingratos y por eso no hay una expresión, porque el agradecido lo sabe y lo expresa. No solamente lo expresa. David era agradecido. Y a mí de verdad, perdónenme, pero este punto me marca, porque muchos de nosotros estamos donde nunca imaginamos que podríamos estar. Tenemos bendiciones que ni en la vida de niños las soñamos que las tendríamos. Yo me identifico con este pasaje. Yo me subí en un avión a los 21 años de edad por primera vez. Por primera vez, no sabía ni dónde se colocaba, se hacía el check-in, ni qué silla me tenía que colocar. Es más, colocarme el cinturón de seguridad me costó. No sabía cómo se abrochaba y peor cómo me lo quitaba. Que tú me ves a mí ir allá, venir acá, a veces reventado, a veces la salud de verdad se me queda sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no calificaba para ser quien soy, ni para estar a donde Dios le ha placido. Y no digo porque sea alguien en la vida, digo porque Dios me ha mirado con ternura, con amor, con misericordia. Pero humanamente yo no vengo de una familia rica, no vengo de una familia adinerada. A mis papás la vida financiera se le destrabó cuando yo ya casi que era un hombre. Yo nací en uno de los barrios más pobres de Bucaramanga, el barrio Gaitán. Yo vengo de una familia necesitada. Entonces, ¿cómo no le voy a dar a Dios mi vida? ¿Cómo no le voy a entregar? Si hoy llego a muchos lugares. Yo me acuerdo cuando Avianca tenía las políticas de darle estatus a los de Avianca. A mí los domingos ya la gente me saludaba: don Oscar Siga, en la sala VIP de Avianca. Decía yo, Oscar Bernier. Yo no te digo esto sino para llevarte a pensar que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es porque Dios le plació. No, es que yo soy demasiado bueno. No, tú y yo somos un mundo de desastres, de desaciertos, de errores, de fallas, de debilidades, de pecado. Pero la gracia nos cubrió. Por eso me gusta esa canción de Jesús Adrián Romero: si un día ves algo en mí, no vayas a pensar que soy yo. Es su gracia que me abrazó, que me arropó. Y si un día Dios quitara el manto de su gracia, la gente se escandalizaría con nosotros, porque nos verían tal cual somos y dirían: un momento, este es el tipo que predica, este es el empresario, este es el ejecutivo, este es el que le va bien en la vida. Sí, pero ¿sabes por qué ven lo que ven? Porque hay gracia sobre ti. A Dios le plació. Es hora de que vuelvan los David enloquecidos a adorar. Es hora de que vuelvan las David a levantar las manos, a gritar, a danzar, a decir: de verdad que yo quiero ser agradecido. Las Mical tienen que pasar a un segundo plano. Yo le vengo a predicar a los David: no permitas que la voz de Mical calle tu alabanza. No permitas que la voz de Mical calle tu adoración. Aleluya. Hay muchos David. Hay muchos David que dejaron de diezmar. Hay muchos David que dejaron de adorar porque un día alguien le dijo: oye, qué raro se te ve llorando. David dijo: me vas a ver llorando, hablando en lenguas, gritando en el piso, de rodillas, en la silla, pero yo no voy a detener mi adoración porque sé lo que Dios ha hecho por mí. Que se callen las Mical. Los David seguiremos adorando. Y si las Mical gritan, seguiremos cantando. ¿Cómo te vas a dejar intimidar porque alguien te dijo: otra vez a la iglesia? Sí, y el fin de semana que viene voy viernes, domingo y lunes. Es más, le voy a decir al pastor que se invente servicio todos los días. El de la gratitud. Y a veces: pero pastor, pasa el punto. Pues no. A veces uno ve personas siendo más agradecidas con otros mortales que con Dios, que fue el que se lo dio todo. Gente que ante su jefe, hermanos, te vieran los regalos que le llevan el jefe en Navidad, en cumpleaños, Día del Padre, de la Madre. Pero tú le dices: vamos a levantar una ofrenda para Dios. Compara tu ofrenda con el regalo que le diste a otro humano, a ver si es igual o superior. Y no hablo de diezmos, estoy hablando de ofrendas, porque el diezmo no es tuyo, el diezmo es de Dios. La ofrenda sí es tu gratitud, el diezmo no.
Hace muchos años yo pastoreé un señor que cuando llegaba el fin de año, hermano, los regalos que le daba a su jefe, yo lo miraba y decía, loco, pero jamás te he visto en la vida ofrendar algo similar, ni el 10. Y un día su jefe, en una borrachera, le metió un puño en la cara y lo echó de la empresa. ¿En dónde quedó su lambonería? Porque eso sí es lambonería. Usted está diciendo que no debo ser agradecido con la gente. No, el que es agradecido con Dios lo es con la gente, porque es su corazón de gratitud. Lo que estoy diciendo es que hay gente que a Dios no le agradece, pero aquí en la tierra, hermano, dejémoslo ahí porque no quiero que se vaya amargado. Amén. Siguiente cualidad del corazón de un adorador: su mayor logro es obedecer a Dios. El mayor logro, la mayor satisfacción, el mayor éxito para un adorador está en obedecer a Dios. ¿Por qué fue que Dios desechó a Saúl? Porque no le obedecía, porque no era de su confianza, porque él no hacía lo que Dios quería. ¿Por qué fue que Dios tomó a David y lo puso? Porque él le obedecía. David tenía 1000 defectos, pero obedecía. Y para un adorador, su mayor satisfacción, su mayor logro en la vida es obedecer a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 4 versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el texto favorito de muchos líderes y pastores. Le entregaron 1000 y devolvieron 10. He acabado tu obra. Lo secó el grupo. Allá, pónganse serios de que me predicara. He acabado tu obra. Mi obediencia ha sido completa. Por eso en Juan tú encuentras que Jesús en la cruz muriendo, 2 veces Jesús expresó: consumado es, tetelestai. Es la palabra que significa terminar algo, llevar algo a su fin completo, perfecto y terminado. Jesús no tenía una obediencia a medias. Pero Jesús lo deja en este texto, lo deja ver cuál era su tarea, su satisfacción en la vida. ¿Cuál era su satisfacción? Hacer la voluntad del que me envió. Te quiero preguntar, ¿cómo te sientes cuando has obedecido a Dios completamente? ¿Cómo te sientes cuando Dios te pidió que hicieras algo que no querías hacer, pero tú lo hiciste en contra de tu propia naturaleza y dijiste: te voy a obedecer porque eres tú Dios y no soy yo Dios? Te vas a sentir como Jesús, con una satisfacción. El tema es que cuando obedecemos a Dios no siempre vamos a ver resultados inmediatos, pero siempre tendremos recompensa eterna. Me deja repetir esto: la obediencia no siempre te da resultados inmediatos. Hay cosas que tú haces por obediencia ahora y tú dices: Señor, ¿dónde está la respuesta? No la vas a ver, pero de algo estás seguro: siempre habrá recompensa. ¿Por qué? Porque la puerta de la bendición se llama obediencia, o mejor, la llave que abre la bendición es la llave de la obediencia. No hay bendición sin obediencia. Colócame el texto de Lucas, por favor, porque es fácil decir esto. Es fácil decir: quiero hacer tu voluntad. Es fácil decir: quiero obedecerte. Pero la obediencia es puesta a prueba. ¿Y sabes contra qué va a ir tu obediencia? Contra tu propia carne y tu propia voluntad. Por eso la Biblia dice: a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne se resiste. Porque la parte espiritual de ti quiere obedecer a Dios, agradar a Dios, pero la parte natural, carnal que hay en todos nosotros, ¿qué quiere? Ir en contra de lo que Dios manda. Entonces mira, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, escriba esto, puesto de rodillas, subraya eso, puesto de rodillas, diga conmigo, puesto de rodillas. ¿Cómo oró? De rodillas, su rostro tirado en el suelo, en oración. Cuando estaba postrado, entonces dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Déjalo ahí. ¿Qué dijo Jesús en Juan 4:34? Mi comida, mi satisfacción, mi mayor placer es que la voluntad del que me envió. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Jesús no murió en la cruz. En la cruz solo mataron su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Jesús murió en el Getsemaní cuando su voluntad fue doblegada y crucificada. En la cruz crucificaron el cuerpo. En el Getsemaní crucificaron su alma. Ven acá. Porque hay cosas que nosotros tenemos que fijarnos. La Biblia dice que Jesús estaba como en agonía. Hay momentos donde te va a doler al límite, al extremo, obedecer a Dios. Hay momentos donde Dios te va a decir: querida chica, suelta esa relación, y tú vas a sentir que la vida se te está yendo con esa persona. Y sientes que te estás muriendo, y Él te va a decir: pero no hay nada malo entre nosotros. Dios me dijo que tú no eras su voluntad para mí, y yo voy a entregarte porque su voluntad es mejor que la mía. Eso es obediencia. Eso es hacer su voluntad. Cuando Dios te dice: por ese negocio no vas a firmar, no vas a meterte en ese negocio, pero tú sabes lo que te vas a ganar en ese negocio, pero Dios dice: no lo vas a hacer porque yo no quiero que tú lo hagas. Pero ¿cuánto voy a dejar de ganar? ¿Cuánto voy? No voy a hacer ese viaje. Pero ¿por qué yo quiero realizar este plan? Dios dice: no lo hagas. Es que decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, es una cosa. Hacerla te va a costar morir. ¿Morir a qué? A ti mismo. Morir a tu alma. El mayor enemigo de nosotros y el mayor obstáculo entre el propósito de Dios y nuestra vida es la voluntad no rendida. Una voluntad no rendida te va a llevar a hacer lo que tú quieras. Una voluntad no rendida te va a llevar a vivir de tu opinión y no de la verdad eterna de Dios. Por eso es que hay muchos cristianos que viven de su opinión, del a mí me parece, yo creo, es por aquí, yo considero. Una voluntad rendida dice: mi opinión es importante, pero no tan importante como lo que Dios dice, y al fin de cuentas yo quiero vivir para hacer la voluntad de Dios. Un adorador quiere que la voluntad de Dios sea hecha. Por eso Él le dice: si quieres, pasa, mas no sea mi voluntad. O sea, si en tu voluntad se puede pasar esta copa, no me la dejes beber. Pero si en tu voluntad esta copa es necesaria, yo la voy a beber. La palabra copa significa precio, significa costo. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía el dolor de la cruz. Jesús sabía el abandono de sus discípulos. Jesús sabía la traición de Judas. Jesús sabía la negación de Pedro. Porque la muerte de Jesús fue una combinación de todos los elementos más crueles. No solamente fue el martirio físico, fue el martirio psicológico. A Jesús le metieron una bolsa en la cabeza, lo golpeaban y le decían: si eres profeta, dinos quién soy. ¿Quién te golpeó? Lo torturaron, pasó toda una noche al día anterior sin dormir. Pero la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, pero algunos no, y se lo quiero explicar. Eso es una enfermedad que los especialistas llaman hematroidosis, o es un fenómeno que el cuerpo experimenta, que cuando una persona está bajo una alta carga de presión, de angustia o de estrés, los poros de la piel se estallan, especialmente los del rostro. Lucas, que era médico, interpretó correctamente. O sea, los
los otros hablaron que era como gota, él dijo esto, lo que pasó fue esto, y explicó. Por eso dice, y estando Jesús en agonía. Hermano, es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y segundo, es para valientes. Pero un adorador se complace en vivir y decir: he hecho lo que tú me has pedido que yo haga. Por el dolor de uno, por el sacrificio de uno, por la muerte de uno, por la obediencia de uno, todos fuimos salvos. Esto toca por la obediencia de uno. Familia mía, gente amada por Dios, Jesús tuvo la oportunidad de pararse del Getsemaní y decir: no lo hago. Pero Jesús tomó su decisión: lo voy a hacer, aunque duele, aunque me quiebre, porque mi obediencia complacerá al Padre, pero será el fruto de la salvación del mundo. ¿Cuántas veces tu desobediencia dañó tu familia? Porque así como la obediencia bendice a otros, la desobediencia también trae dolor a la casa. Traes desobediencia y de repente lo que iba en bendición se convierte en un problema por tu desobediencia. Pero el adorador dice: mi mayor logro, mi mayor satisfacción es hacer la voluntad de Dios, pero hacerla duele. David lo vivió, Jesús lo vivió, pero hay un hombre en la Biblia también llamado Abraham, y esa es la última cualidad que quiero tocar, no me voy a extender más. Tenía un espíritu de sacrificio. El adorador tiene un espíritu de sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio, no me estoy refiriendo a esfuerzo, me estoy refiriendo a sacrificar, a dar. Génesis capítulo 22 dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: mira, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas. Diga conmigo: a su hijo, su único, a quien amas, Isaac. ¿Por qué Dios le habló de manera tan detallada? Porque Dios sabe que nosotros solemos hacernos los distraídos. Si Dios no le dice a tu único, a quien amas, y a Isaac, ¿sabe qué hace él? Coge a Ismael y le dice: mi hijo, hay que hacer la voluntad de Dios. Dios me habló, Dios me dijo que te entregara. Pero este no era a quien Dios pedía. Era el de acá, el del corazón. Tremenda la expresión: el que amas. Porque para que haya sacrificio agradable, es lo que amas. No lo que toleras, no lo que aprecias, sino lo que realmente tú amas. No te voy a pedir que leamos el texto. Si quieres en pantalla, ve llevando a medida que yo lo relato. Pero la Biblia dice que él se levantó muy de mañana. No lo quiero espiritualizar a decir colocó una alarma y se levantó. No, yo lo quiero interpretar de otra manera. Abraham no durmió en toda esa noche. Abraham pasó toda esa noche pensando: tengo que levantarme e ir a ofrecer a Isaac. Pero hay detalles que muestran el corazón de Abraham. Por ejemplo, que Abraham mismo preparó el asno. No le dijo a ninguno de sus siervos que le prepararan el asno. Él mismo lo preparó. Él mismo fue y cortó la leña. Él mismo preparó el cuchillo. Él se apersonó de su sacrificio. Porque a veces queremos que otros oren por nosotros, adoren por nosotros, sacrifiquen por nosotros. No, el adorador dice: no voy a pedirle a otro porque ore por mí, porque yo puedo orar. No voy a pedirle a otro que adore por mí, porque yo puedo adorar. Es mi sacrificio, no el de otro. ¿Está mal que pidas oración? No, por favor, al contrario, pide que te respaldemos en oración, pero no sueltes la tuya. Y él se levanta, el viejo, un viejo de casi 120 años, quizás más.
ponte en el lugar de Abraham. Dios me dijo que yo sería padre de multitudes. Dios me dijo que como las estrellas del cielo y la arena del mar serían mis hijos. Pero ahora Dios me pide que le entregue la promesa. Si yo entrego la promesa, ¿cómo van a ser hijos si no tengo más hijos? ¿Y qué le está diciendo Dios a Abraham? Viejo Abraham, tu confianza no está en la promesa. Tu confianza tiene que estar en el Dios que te dio la promesa. Si yo te pido a Isaac, no te preocupes, que yo igual haré que se cumpla. Si un día Dios te quita la empresa que tienes, pero te dijo que te iba a hacer próspero, no te preocupes. Dios te puede cumplir la palabra, no solamente por un camino. Dios siempre lo hará de diferentes maneras. Él entendió a Abraham, la fe de Abraham se levantó a un nivel donde dijo: si Dios me lo quita, Dios me lo restablecerá. Por eso cuando él va y se levanta, le dice a los siervos: chicos, quédense acá, porque cuando tú vas a sacrificar, tú no llevas compañía. Eso es una cita entre tú y Dios. Esa es la cita entre tu agonía y Dios, tu muerte y Dios. Pero Abraham dice estas palabras: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Porque ese día Abraham entendió: el Dios que me dio la promesa me lo puede resucitar aunque yo lo mate. Si yo mato a Isaac, Dios lo puede resucitar. Por eso digo: iré y volveré. Pero no digo volveré solo, volveré con Isaac, porque su confianza ya estaba puesta en Dios. Cuando tu confianza está en Dios, lo que Dios te pida, tú no lo negocias. Dios te puede pedir lo más grande y lo que tú más ames, y tú dices: no hay problema, porque yo sé que si me dio a Isaac, me puede dar otro. Aquí hay algo más fuerte todavía. Abraham no es Abraham en ese texto. Abraham es una profecía del Padre y el Hijo. A su único, a quien amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su único hijo. En Abraham Dios estaba expresando el tipo de amor que él tiene: un amor de sacrificio, un amor de entrega. Porque el verdadero amor no es el amor que sale de tus palabras. El verdadero amor es el amor que se ve en el sacrificio. La persona que te ama no es la que te dice te amo, pero cuando estás en la clínica se olvidó de ti. La persona que te ama es la que trasnocha contigo, madruga contigo en una clínica, amanece sentado al lado tuyo en una camilla. La persona que te ama es la persona que camina cuando no eres nadie, cuando nadie te reconoce. Cualquiera va a querer caminar contigo cuando eres un don, pero solo el que te ama camina contigo cuando no eres nadie. Cualquiera quiere caminar contigo cuando tienes dinero, pero no todos van a caminar contigo cuando estés en el desierto de la escasez. Cualquiera te respeta cuando tienes dinero, pero no todos te dan valor cuando no tienes dinero, papá. Amar de pecho, de palabra es una cosa, pero amar de sacrificio es otra. Es que este es mi amigo que me ama. Yo quiero ver ese amigo cuando nadie te respete a ti, si él te sigue respetando. Dios no. La gente que te ama te lo expresa en sacrificio. Acompáñame para terminar. Abraham subió, pero si tú te fijas, Dios no quería conocer lo que había en la vida de Abraham. Dios quería que Abraham descubriera lo que había dentro de él. Algunas personas dicen que Dios te lleva al desierto, a la prueba, para saber lo que hay en tu corazón. Mentira. Dios sí te conoce más que lo que tú te conoces. Dios lo que quiere es que te conozcas a ti. ¿Sabes qué descubrió Abraham ese día? Que tenía una fe inquebrantable. Ese día Abraham descubrió que tenía una fe inamovible. Ese día Abraham descubrió que amaba a Dios por encima de su propio hijo.
Ese día Abraham se dio cuenta que estaba listo para que se multiplicara la promesa. Dios llevó a Abraham al monte a conocer su corazón. Dios le pidió a Abraham que le diera a Isaac porque Dios sabía que Abraham no se rehusaría. Cuando Dios te pide un sacrificio es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer, que tú puedes soltar esa persona, que tú puedes soltar ese hábito, que tú puedes dejar de hacer lo que amas hacer para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Y cómo aplicamos este punto? ¿Qué harías hoy si Dios te dijera: ofréceme lo que más amas? Y no se hagan ideas que ese caso de ofrecer el hijo solo fue una vez en la vida, ¿oyeron? Algún loco por allá en Estados Unidos mató a su hija de 2 años, la disparó y salió con el cuerpo de ella desnudo diciendo que Dios la iba a resucitar. La mató y estaba en la cárcel pagándolo. ¿Qué haces tú cuando Dios te dice: entrégame esa relación, entrégame ese hobby, entrégame ese recurso, entrégame ese tiempo? Tardas, discutes, te rebelas y lo haces a la fuerza. Te quiero pedir un favor: nunca más en la vida ofrendes porque tu esposo te dice: mira que hay que ofrendar, o porque tu esposa te dice: mira que tienes que sacarlo de Dios. No lo hagas, porque no te nació a ti, alguien te lo impuso. Hay gente que ofrenda y que diezma para no tener un problema y porque tienen una psicología de que me va a caer maldición. No, si lo ofreces es porque tu corazón lo está haciendo. Por eso Dios ama a quien: al dador alegre.